Saludos. Seguimos analizando la película El destino de Júpiter, de los hermanos Wachowski, año 2015. Existe un diálogo que tiene la protagonista, la muchacha que se hace llamar Júpiter, con uno de los protagonistas que pertenecen a la dimensión oscura. Y ella le dice, la humanidad debería conocer esto, debería conocer la realidad vuestra como dimensión oscura que parasita, por ejemplo. Y entonces, este protagonista que pertenece a dicha dimensión le dice, la humanidad no quiere conocer esto. Es decir, la humanidad no quiere conocer, en su mayoría, la verdad. Júpiter dice, pues yo sí quiero conocerla, y nosotros también queremos conocerla, por eso estamos analizándola. Entonces, este tipo de dimensión oscura, del que ya hemos hablado, vamos a recordar cuáles son sus características, cuál es la característica de esta estructura, que por supuesto ya está prácticamente también impuesta en nuestra dimensión. Tendría la principal característica, número 1, sería que es una estructura totalmente jerarquizada. Arriba estaría la realeza, la familia Abraxas, y abajo estarían los servidores. Pero debajo de ellos estaríamos nosotros, la humanidad, a la cual ellos parasitan. Por eso en esa dimensión oscura existen litigios, existen luchas, pero no existe el tipo de guerra que existe en la nuestra, porque no la necesitan, porque ellos ya todos están abastecidos con nuestra energía. En cambio, en la nuestra sí, en la nuestra es necesaria, precisamente para que ellos impongan su poder y para que nos parasiten. Entonces, en eso se diferencian. Ellos viven mejor que nosotros aquí, intentando sobrevivir. También tenemos que decir que otra característica de esta dimensión oscura es que los rectores de ella, los mejores, dijéramos, servidores de Satán, la familia Abraxas, ellos son inmortales, ellos no mueren. Y este tipo de, dijéramos, parte beneficiosa de energía vital, pues lo que hacen es distribuirla. Esa sería el tipo de empresa económica, no sería ya del dinero, sería ya de la energía. Entonces ellos con ese tipo de energía pues dominan toda una galaxia, pero en la cumbre están ellos y todos los demás. La parte económica sería esa, la energía vital, la energía nuestra, de aquí nuestra importancia. También tenemos que decir, muy importante, que ya está prácticamente impuesto en nuestra dimensión, sería que en esa dimensión oscura lo fundamental y el principal instrumento es la tecnología, una supertecnología, en la cual los servidores pues están incluso muy orgullosos. Así, por ejemplo, en la película se ve como los protagonistas oscuros, dijéramos así, pues están muy contentos y están luchando por recuperar sus alas, que son implantes que les hacen volar. Ya no se plantean otra cuestión, sino simplemente el momento pasajero, el momento vital, sin llegar a reflexionar que todo lo que es un incremento tecnológico externo, a la larga lo que nos está es impidiendo nuestra verdadera evolución, porque nos está haciendo depender de máquinas externas. Eso ni siquiera se plantea en esa dimensión. Bien, pero lo que se nos plantea claramente y como síntesis, para toda persona que vea y tenga un mínimo de discernimiento, es que la realidad cruda que se nos da es que estamos esclavizados, que parece que tenemos libertad, pero es una libertad engañosa. Estamos en una prisión en la que no vemos los barrotes. Y lo más importante es que nuestra alma está siendo vampirizada. La estamos perdiendo, por supuesto que sí. Entonces esa cruda realidad se nos manifiesta en esta película y en muchas otras, constantemente, pero no ahora, desde siempre se nos ha manifestado. Se nos ha dicho, por ejemplo, desde el inicio, que Satán nos tienta y que estamos expulsados, se nos ha dicho. Y entonces nosotros proponemos una reflexión. ¿Por qué se nos muestra esta realidad
de engaño cuando sería más cómodo, por ejemplo, tenerla oculta? Pues hay tres motivos o tres factores que pueden estar incidiendo. Uno sería, como ya otros investigadores lo han expresado, uno sería que toda hipótesis que tiene que plasmarse en la realidad, primero hay que darla a conocer, hay que hacer un plano, hay que hacer una pintura. Así, por ejemplo, se nos dice, lo cual no es cierto según nuestra opinión, pero en fin, nos sirve como ejemplo, que en el Paleolítico los hombres pues plasmaban en pinturas las cacerías y los bisontes, y de esa manera esa plasmación después lo hacían real posteriormente. Pues entonces ese podría ser un motivo, primeramente darlo a conocer para después plasmarlo. Otro motivo sería que nos plantean estas películas con esta realidad para consumo interno de su élite las ve, las realiza, y ella pues se pone contenta, incluso se justifica, diciendo, les estamos presentando a la humanidad la verdad en sus narices y no reacciona, sigue con el mismo tipo de vida y de conducta, se merecen no evolucionar, y así se justifican. Ese sería otro motivo por el cual ellos nos presentan la verdad en tantas películas y en tantas obras de todo tipo. Pero el principal motivo que nosotros encontramos con nuestra reflexión y con nuestra experiencia y conocimiento sería que sobre todo nos presentan la verdad, Satán, para favorecer nuestra autoinculpación, para favorecer que nosotros nos hagamos solamente exclusivos responsables y veamos bien incluso nuestro propio castigo. Esto es una cuestión que debería de meditarse. Así, por ejemplo, si una parte nuestra está viendo en una película estas verdades, pues a veces llega a preguntarse, bueno, ¿puede ser verdad? Pues la realidad mía me demuestra que no es muy normal esto. Debería investigar un poco, debería reflexionar. Pero una otra parte de nuestra propia personalidad, pues por pereza o por estrés o por interés, que es lo más característico, porque pensamos que si seguimos investigando, a lo mejor nos va a ir mal. Y entonces nosotros mismos somos los que nos autoengañamos. Nosotros mismos somos los que cerramos los ojos. Entonces Satán, por eso, nos da todas estas pistas para que nosotros mismos, con nuestra propia energía, nos autocastiguemos. Porque él sabe que directamente no tiene poder sobre nosotros, sobre nuestro interior. Entonces él tiene que hacer que seamos nosotros los que nos autosometamos, dijéramos así. Entonces, por eso esta es la principal, dijéramos, la principal forma o el principal motivo por el cual nos presenta todo lo posible de su plan, pero siempre evidentemente, civilinamente y escondidamente, porque si te lo ponen evidentemente, abiertamente, pues la mayoría lo rechazaría. Pero para que nosotros nos autoinculpemos. Y así, por ejemplo, a la protagonista femenina, vemos que ella misma entra en este juego porque ella misma se ha salido un poco de la conducta normal. Ella entra en esta dimensión, dijéramos, porque va y hace un acto, suplanta a una amiga, a la personalidad de una amiga y su nombre, para vender óvulos suyos, para obtener un telescopio, porque a ella le gusta mucho el firmamento y ver el planeta Júpiter. Ya entonces eso realmente es un fallo inicial. A raíz de ese fallo inicial, la dimensión oscura actúa y sigue actuando a través de toda la película, pero de tal manera que no se lo hace impositivo totalmente a Júpiter, sino siempre se le da la opción de que ella decida. Así, por ejemplo, ¿y cómo decidimos? Pues Satán emplea dos armas, el miedo, el temor, pero también el amor y la responsabilidad. Y con Júpiter la estrategia que usa es el amor y la responsabilidad. Hay dos hechos. Su boda con Titus. Ella accede a casarse porque de esa manera piensa que va a ayudar a personas concretas, a personas humanas y sobre todo para beneficiar a la persona de la que está enamorada ella.
Entonces, por amor, ella se sacrifica en ese aspecto, cediendo a la boda con Titus. Y la otra tentación grande que le da Satán en la película es mediante el hermano mayor, mediante Balaam, que Balaam quiere recuperar, dijéramos, la posesión que en un principio parece que Júpiter tiene, ella sería la reina. Pues entonces él le dice, tú tienes que abdicar, tienes que firmar este documento. Entonces, si no lo firmas, si lo firmas, tú y tu familia podréis regresar a vuestra dimensión. Pero si no, mira lo que le pasará a tu familia, y evidentemente su familia va a ser eliminada. Va a ser no solamente físicamente, sino incluso su energía vital. Entonces, con ese sentido del amor, pues ella está tentada pues a ceder y firmar todo lo que le ponga delante Balaam o Valen. Pero tiene un momento de reflexión, ella reacciona y entonces comprueba y dice, bueno, si no firmo, yo perderé la vida y lo mejor mi familia, pero la cosecha que pensáis recoger y venís recogiendo desde siempre con la humanidad, no podrás realizarla, no podrás someter y vampirizar a toda la humanidad, por tanto no voy a firmar. Eso es un acto heroico, y ese acto heroico es lo que la dimensión oscura no entiende e intenta evitarlo por todos los medios. Entonces, nosotros decimos, y eso a nosotros nos da fuerza, hemos visto que en la historia hay personas como Sócrates, hay personas como Jesús, y hay personas muy sencillas que no cedieron. Y eso es lo que a nosotros nos da esperanza y nos da valor. Esa es la auténtica dignidad del ser humano. Entonces, nosotros queremos manifestar que Satán es muy inteligente, no podemos subestimarlo. En los pequeños detalles y motivos, pues es por donde él entra en nuestra dimensión. Y también tenemos que decir que todas estas películas, pues se nos refleja una influencia. Por ejemplo, en esta película y en todas, muchas de ellas, pues están los tatuajes, están los piercing, están los implantes. Y entonces los llevan los principales protagonistas, dijéramos. Entonces la juventud de la humanidad y muchas personas, pues se sienten subliminalmente llevados a imitar. Esas conductas tenemos que decir que son negativas. Saben muchos médicos que la introyección en nuestro propio cuerpo de elementos negativos, metales pesados como el plomo, siempre entran en contacto con la sangre y eso nos va perjudicando físicamente, pero incluso el carácter. Muchos padres notan que sus hijos que se hacen tatuajes o se hacen piercing también cambian el carácter. Por supuesto, evidentemente una cosa externa que te entra tú mismo, la cedes, tú mismo cedes tu cuerpo. Ese es un principio de entrar en la influencia satánica. Tenemos que decirlo claramente. Lo mismo que los implantes. El protagonista principal con un implante en la nuca se lo toca levemente y entonces se teletransporta, aparece y desaparece. La mayoría dirá, oh, qué bien. Y entonces subconscientemente pues nos ponemos todo tipo y ya estamos predispuestos a ponernos implantes. Entonces, estas serían las estrategias por las cuales Satán tiene, dijéramos, cosechada ya de antemano a la mayor parte de la humanidad. Entonces, nosotros, por eso, propugnamos el discernimiento para descubrir el engaño y aplicar cambios de conducta personales y de pensamiento. Nos quedamos en este punto deseando para todos el mayor discernimiento y para nosotros